Siguiendo con la explicación que estamos dando de cómo perciben los niños alrededor del nacimiento, les habla María Esther Camacho Grullón y les pido excusa porque el otro video se cortó. Ahora vamos a continuar explicando el tema de cómo los niños perciben desde la concepción, para poder dar la idea de qué daño puede tener o sufrir una persona cuando es separada de papá, mamá, al momento de nacer, como el caso de la niña que fue robada en nuestro país de un hospital exactamente al nacer. Entonces, estábamos hablando de que los niños expresan, o sea, existe un temperamento desde el nacimiento. Y los estudiosos de eso, sobre todo Alexander Thomas y Stella Chess, han dado la explicación de que existen por lo menos 3 tipos de temperamento en el bebé, que son el temperamento fácil, el difícil y la reacción lenta, o sea, niños difíciles de entusiasmar. Según lo que entiendo, lo que creo, la bebé tiene que tener un temperamento fácil. ¿Por qué? Porque aunque una niña es recién nacida, los niños desde el nacimiento, desde los primeros días, aunque ella es demasiado pequeña y no podemos aclarar exactamente eso, pero por lo menos decirle que si ella hubiese sido una niña difícil, ella no hubiese resistido todos esos movimientos sin llorar, como aparentemente pasó, que todo el trayecto del pasillo, que la señora va caminando y haciendo un movimiento como brusco, incluso choca con la pared, la niña no llora ni nada. Un niño que es de temperamento difícil no resiste ningún estímulo que le impida su comodidad. Pero ella era demasiado pequeña, tenía apenas algunos días de nacida, por lo tanto, en ese momento todo es dormir. No se puede decir que por eso. Entonces, está el tema también para explicar eso de la pedagogía Waldorf. Tiene una forma de explicar las sensaciones al momento del nacimiento y la concepción, y es que ellos explican como que el bebé, en vez de ser cuerpo y cerebro, como diría Descartes, el bebé es un órgano sensorial, como si todo fuera sentido. No es que el niño tiene sentido de oído y olfato, no. El niño es completo, es como si fuera que al sentir un ruido, por ejemplo, cuando se hace una palmada fuerte, el niño tiembla, porque es como si el sonido no lo pudiera solo percibir por el oído, sino por todo el cuerpo. Pareciera como si él fuera un órgano sensorial, por lo tanto, o sea, de todos los sentidos. Y por lo tanto, los niños captan todo lo que se da alrededor de su nacimiento, incluso las emociones, los pensamientos y todo lo que viven los familiares alrededor de ese momento. Y yo quiero que ustedes sepan que cuando en este libro yo explico que cuando las personas mueren y ha nacido un niño, eso queda grabado inmediatamente en su cerebro y ellos los dibujan. Las personas dibujan cuando ha habido una muerte, que es desde alrededor de la concepción en los primeros años. Eso es muy interesante, muy interesante. Y también dibuja si hubo crímenes, o por ejemplo, tengo una persona que dibujó la muerte que ocasionó su padre a un vecino, y yo se lo dije a través del dibujo. Le dije, mira, antes de tu nacer hay unas situaciones de crimen, y él me explicó que sí, e incluso su padre estaba preso por esa situación. O sea que es muy interesante todo esto. Entonces, básicamente este video es para explicar que hay muchos
impedimentos científicos, porque son creencias en nosotros de cómo son los niños desde la concepción hasta el nacimiento y los 3 primeros años. Y eso se debe, en este libro lo explico muy bien, se debe a la forma en que nosotros percibimos que los niños son. Por ejemplo, los niños no son como un cerebro animal. No. Los niños, desde la concepción, perciben todo, lo guardan todo y después lo expresan. Por ejemplo, podemos confundirnos con el cerebro animal porque el animal no tiene un pensamiento lógico para explicar lo que él vive. Por lo tanto, nosotros nos confundimos y creemos que porque el niño no se expresa con exactitud lógica de lo que nosotros entendemos, entonces no tiene percepción o es como el animal. Yo no creo creo que hay un cerebro y que desde que se ejecuta la concepción, ya el niño, el bebé o la persona está captando todos los estímulos que lo rodean y eso le va a servir para construir su propia identidad. Aquí he escrito sobre la identidad psicológica, que es un término completamente diferente a lo que sí es la identidad física, porque la identidad psicológica va a darnos la forma en que los estímulos que nosotros vivimos se convirtieron en pensamientos y en emociones para yo poder protegerme ante el medio ambiente. Básicamente, puedo decirte que mi experiencia sobre la interpretación de los dibujos es que podemos, por un dibujo, saber cómo el hecho que vivió la persona alrededor de la concepción y el nacimiento, cómo le afectó a ella. Y eso es muy profundo, muy interesante y está dando nuevas ideas acerca de cómo son cómo podemos dar una nueva versión de la vida de las personas, cómo podemos cambiar también las situaciones que se vivieron. Y una cosa importante, que con esto termino, es que yo he dicho en este libro, este se llama El origen psicológico de la personalidad violenta. Le llamé así porque entiendo que al formarse la personalidad desde la concepción, esos estímulos que se graban más tarde se convierten en estímulos violentos. Y en el primer capítulo de este libro yo explico por lo menos 3 elementos que se pueden encontrar al momento de la concepción y el nacimiento en el individuo, que son el temperamento, los estímulos que afectaron a su ambiente, la relación papá-mamá y realmente eso define toda la personalidad. También en este libro he explicado que cualquier daño profundo a un individuo en esta etapa, en ese sentido, se convierte en una falta de derecho humano. ¿Por qué? Porque todo niño tiene que tener las posibilidades de estar protegido, cuidado, de modo que no hayan estímulos que interrumpan su propia identidad. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, dale like. Si te gustó, comparte. Si te gustó, escríbeme qué quisieras que te habláramos. ¿De qué quieres que te hablemos? Que con gusto vamos a poder, Dios mediante, hacerlo. Soy María Esther Camacho. Adiós.